días. Buenos días, Angélica. Hola, maestro, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Qué bueno, profe. ¿Cómo sigue de salud? Pues un poquitito mejor. De hecho, ahí vamos poco a poquito. Qué bueno, profe. Me da gusto. Gracias. Y ahorita mis compañeros se están conectando. Ah, sí, no se preocupe. Muchas gracias. Como quiera, ahí vamos. Ahí vamos tranquilos, poco a poquito ahí la llevamos. Así que bueno, profe, tómese su tiempo, el que sea necesario para que se recupere al Ah, 100. ok. Pero ya mero, ya falta menos. Buenos días, Asenet. Espero se encuentre bien. Buenos días para todos, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Este, Vamos a sacar su manual de teoría general de turismo. Si no, si no lo tienen, no pasa nada. Se van a la página 2 y vamos a seguir con las etapas del turismo. Vamos a empezar a ver lo que es Egipto. Bueno, Egipto empieza en el año 3000 años antes de Cristo al 332 años antes de Cristo. Aquí se habla que los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo, pues tuvieron que ver en Egipto. En Egipto, ¿qué hay, jóvenes? Hay pirámides, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de turismo nuevo que tuvieron, bueno, que exploraron también. Entonces, es la meca de los viajeros y comerciantes de aquella época que se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón a observar los monumentales o las monumentales pirámides de este reino u otras maravillas de la construcción egipcia. Muchos de estos monumentos pues llevaban más de 1000 años en ese lugar y aparte constituían pues un fuerte atractivo turístico para la gente poderosa de aquel entonces. Además quedaron diferentes rutas establecidas por los comerciantes, como lo era la ruta del Nilo y la ruta del Mar Rojo. Aquí algo que quedó bien marcado es el primer viaje
que se quedó registrado en la historia fue organizado por la reina Hatshepsut, la cual fue la sucesora de su esposo, el faraón Tutmosis II. Y luego, hacia el año de 1500 antes de Cristo, pues la reina realizó una magnífica construcción que viene siendo como un tipo templo sepultura en Tebas, el Deir al-Bahari. Y es ahí donde quedaron registradas los viajes que la reina Hatshepsut realizó a la región de Punt, que ahorita es viene siendo la actual Somalia o Yemen. Esto era en búsqueda del árbol del incienso, que era de donde ellos extraían, o sea, conocían, tomaban ideas y luego ya se realizaban. A partir del siglo VII, que fue igual antes de Cristo, pues Egipto pasó a manos de los que vienen siendo los asirios, los babilonios y finalmente los griegos. Es en esta época, muchachos, donde el faraón, o cuando el faraón Necao realizó una de las más grandes proezas, que era lo de circunnavegar África en 3 años. Ahora bien, demostrando así que todo el continente pues, estaba rodeado de agua, salvo corto trecho, entonces indagó mucho por la vía marítima, ¿verdad? Fueron necesarios aquí 2 milenios para que el hombre occidental repitiera tal hazaña. Cuando Juan II, rey de Portugal, permitió la salida de los barcos bien armados para dicha expedición. Y aquí surge lo que es la Edad Antigua, abarca lo que es el periodo transcurrido entre lo que viene siendo el nacimiento de las primeras civilizaciones hasta lo que es el año 476 después de Cristo. Esto era con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, aquí que van a marcar que estudiaban el turismo de las pirámides. Las monumentales pirámides de este reino, que eran una de las maravillas, ¿verdad? Incluso hay mucho extranjero que quieren venir a México a conocer las pirámides de Chichén Itzá, las de Monte Albán, las del Tajín, etcétera. Hay muchas pirámides aquí dentro de la República Mexicana. Ese es un tipo de turismo, pues histórico, llamémosle, o arqueológico, más bien, arqueológico. Ahora bien, también hay un tipo de turismo aquí en el del egipcio, en el de Egipto, que es el de comerciar. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esos lugares donde hay pirámides, pues hay muchos artesanos también haciendo
pues pirámides, calendarios aztecas, por decir aquí en México, calendarios aztecas, el trabajo en piedra de ónix, y todo eso lo venden a los turistas, que es una entrada más de dinero, que ellos buscaban pues sobresalir, ¿verdad? Ahora bien, ahora vamos con Grecia. Bueno, ¿hay alguna duda con Egipto? ¿Hay alguna duda con Egipto? Ok, muy bien. Ahora vamos con Grecia. En la Grecia antigua se daba mucha importancia al ocio, o sea, al tiempo que tenían las personas en su tiempo libre para gozar del turismo, para conocer. Tanto así que su tiempo libre normalmente ellos lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. Y prueba de ello era el gran desplazamiento de personas que se producía. Esto era debido a la realización de los Juegos Olímpicos, que eran celebrados en la ciudad de Olimpia cada 4 años. Ya las peregrinaciones religiosas, que a los santuarios de Dodona y Delfos, que eran los que llamaban Apolo Pitio. Entonces, aquí sobresalen mucho los viajes por religión y los viajes para los Juegos Olímpicos. Ahora bien, es fecha que todavía se llevan a cabo los Juegos Olímpicos y ya no nada más en Grecia, ¿verdad? Van cambiando los lugares, van cambiando las sedes y hay mucho desplazamiento de turistas para ese tipo de eventos o deportivos. Ojo, este tipo de turismo también acarrea un problema porque a veces se ponen agencias fraudulentas, llamémosle así, o personas queriéndose pasar de que son agencias estables y ojo, es estafa. Entonces hay que tener también muchísimo cuidado cada vez que compremos viajes así para mundiales, para eventos especiales, por decir una pelea de box en Las Vegas o ir a un juego de la NFL, por decir al Super Bowl. A todos esos, bueno, o a cualquier tipo de viaje, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque pues hay muchísimas estafas ahorita en este medio. Ahora bien, este último era el templo más célebre de su cultura, y aquí era donde los griegos introdujeron importantes modificaciones en la vida cotidiana que favorecieron los viajes por el respeto con que se trataba a los viajeros. Anteriormente, los viajes se daban lo que te pedía el cliente, era lo que tú podías proporcionar. Entonces, cuando los viajes se hicieron más seguidos en los caminos, comenzaron a establecerse algunos albergues donde la gente también daba hospitalidad, donde la gente recibía a los paseantes o a los turistas y a la vez no nada más daban el hospedaje, sino también daban lo que era la alimentación. Entonces, comenzaron a establecerse algunos albergues
que daban alimento y abrigo a los viajeros. Aquí en ocasiones se construía junto a algunos templos principales pan de caimón, que viene siendo un albergue que era destinado a los peregrinos que se alojaban ahí gratuitamente. Entre los grandes viajes que se realizaron de forma individual, se cuentan hay dos geógrafos muy importantes y aparte fueron historiadores, que son Hecateo de Mileto y Herodoto de Halicarnaso, quienes fueron los grandes viajeros de la antigüedad. Este último fue el que recopiló y eligió a las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora bien, vamos a marcar aquí en Grecia lo de los Juegos Olímpicos, se destacaba la cultura, la religión y los deportes. Van a marcar también a los dos historiadores o geógrafos, que eran los grandes viajeros de la antigüedad. En este caso era Hecateo de Mileto y Herodoto de Halicarnaso. Y aquí fue donde se eligió a las 7 maravillas del mundo antiguo, que su próxima tarea, como hoy es jueves, bueno, para el lunes, ustedes van a traer las 7 maravillas del mundo antiguo y me van a explicar lo más importante para ustedes de esas maravillas, ¿ok? Van a explicar o sea, me van a mencionar las 7 maravillas y me van a explicar con sus palabras lo que investigaron de esas 7 maravillas. Es breve, ¿verdad? Esto lo van a hacer a mano. O bueno, como ustedes quieran. Lo quieren hacer en la computadora, lo pueden hacer en la computadora, no pasa nada. Y ya el lunes en clase lo vamos a ver. Las antiguas y las modernas. O sea, las 7 maravillas del mundo antiguo y las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Está bien? Y luego dice, los festivales más difundidos y exitosos del mundo griego eran unas fiestas que eran llamadas Dionisias, que también eso lo van a marcar, que eran las fiestas tradicionales que habían en, en Grecia y que estaban dedicadas a Dionisio, que era el dios de la vid y del vino. Ahora bien, a estas celebraciones normalmente acudían lo que eran visitantes de todo el África y aún de las colonias y ciudades aisladas, o más bien aliadas, ciudades aliadas. El día principal de la fiesta se liberaba a muchos esclavos y se permitía que el resto de la población se divirtiera. Permítanme un segundo. Así es correcto, Corina.
Ahora bien, esto es lo más sobresaliente de Grecia. Entonces, si se fijan, todavía en la actualidad, bueno, ahora basándonos aquí en México, vemos que todavía hay fiestas tradicionales en cada uno de los estados o de las ciudades importantes o de las ciudades de los estados de la República Mexicana. O sea, todavía se sigue acostumbrando eso, ¿verdad? Por decir, aquí se festeja en septiembre un año más del estado de Nuevo León, de Monterrey, y así sucesivamente en cada ciudad o en cada estado se pueden hacer fiestas tradicionales del lugar. ¿Hay alguna duda de Grecia? Ok, muy bien, Nacenet. Ahora vamos con Roma, que ese es otro lugar muy importante, ¿verdad? Esto fue durante el Imperio 27 años antes de Cristo al 476 después de Cristo. Aquí desaparece el Senado y comienza en Roma una etapa de absolutismo, donde normalmente al emperador era pues elegido por el ejército. Si hablamos de que con Octavio Augusto se consiguió la paz romana, que duraría 2 siglos. Y este era siendo esta la edad de oro del turismo. O sea, que el pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo. Ellos fueron los creadores, los innovadores. Es decir, un viaje que en la mayoría de los casos era por placer. O sea, que incluye un desplazamiento pernoctando mínimo una noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino. Y aparte realizado, por supuesto, en lo que era el tiempo libre o el tiempo de ocio, o sea, el tiempo libre que teníamos aparte para poder hacer nosotros lo que quisiera. Ellos, ¿qué pasaba? Aquí en Roma, pues ellos disponían de muchísimo tiempo libre. Imagínense, llegando a tener 200 días festivos al año. Imagínense 200 días festivos en el año 345 después de Cristo, aunque casi, pues siempre este turismo lo practicaban los nobles, los cuales viajaban para ver los templos del Mediterráneo. Iban y veían las pirámides y los monumentos de Egipto. Ellos iban y asistían, lógico, a las Olimpiadas de Grecia y a los mercados de Asia Menor. Aparte, ellos
en muchas ocasiones contrataban, o en muchos casos contrataban a lo que eran los guías turísticos locales y solían comprar papiros que explicaban cierta área y sus posibilidades de entrenamiento. Aquí también ellos iban adquiriendo los llamados souvenirs, que todavía cuando viajamos queremos traer muchos souvenirs, ¿verdad? Y tenían tendencia a grabar su nombre en las piedras de los monumentos, que visitaban como una especie de graffiti a la romana, que eso, ves que mucha gente visitamos algún lugar y queremos dejar grabado nuestro nombre. Eso también ya existía desde hace muchísimos años. Aquí los viajes normalmente se realizaban por tres razones. La más importante es por placer, o sea, por, por conocer, por placer, por negocios, que no teníamos que trabajar, y por salud, que a veces en ciertos lugares pues no había dónde tratarse las personas y se tenían que desplazar a otros lugares para la atención médica. Ahora bien, aquí el turismo religioso y lo que son, y lo que eran, o lo que son más bien, porque no eran, son las peregrinaciones a los templos, pues pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto y dejaron de ser lugares de rezo. Esto es, para convertirse en monumentos dignos de visitar. ¿Qué pasa cuando vamos de viaje a cualquier destino? Lugares lógicos que no conocemos. Luego vamos y visitamos los templos, o sea, las iglesias. Siempre nos metemos a una iglesia, a una catedral, a una capilla, pero siempre asistimos y nos metemos a esos lugares. Y vaya que habemos mucha gente que podamos ser no religiosos, ¿verdad? O sea, que no tengamos ninguna religión, pero ya lo hacemos como una tradición, el que conocer, el cómo es por dentro, el que quiero conocer, quiero saber qué hay en ese lugar. Y durante el reinado del emperador Caracalla, se construyeron lo que vienen siendo las famosas termas de Caracalla, que esto es unos baños públicos que contaban con salas de vapor, o sea, las saunas, lo que llamamos saunas, piscinas, perdón, salas de gimnasia, de reposo, de masaje, incluso también a bibliotecas y jardines, que a lo largo de todo el imperio se fueron construyendo pues más complejos termales, ¿verdad? Entonces aquí también es muy importante lo de salud. Muchas veces vas como rejuvenecimiento a los baños de vapor. Incluso aquí creo que también se da lo de los baños, bueno, las terapias de aromaterapias, los masajes, todo eso es muy importante. Incluso hay gente que acostumbra a salirse a esos lugares
a, a darse ese tipo de terapias, ¿verdad? Lo hacen como sistema de relajación. Ahora bien, aquí también destacan los viajes de Alejandro Magno y Herodoto, así como las obras clásicas, la Eneida y la Odisea, que estos eran por su referencia al paisaje, las culturas de la época y aparte las características de los viajes realizados. Entonces, también aquí en esta época de Imperio Romano o de Roma, o lo que era la caída del Imperio Romano, que esto fue más aproximadamente en el año 476 después de Cristo. Aquí supuso el fin de casi 13 siglos de cultura, unidad y turismo europeo. La decadencia en la que el imperio se había sumido en el último siglo, que fue el siglo IV después de Cristo, terminó por dar paso a la era de los reinos germánicos. Esto era en Europa. Y luego al imperio bizantino, que eso era en Asia Menor, y al islamismo en lo que es Arabia, el norte de África, y aparte se basaba en la península y abarcaba también la península ibérica. Aquí van a marcar lo que son el turismo religioso, las peregrinaciones, los baños públicos que contaban con salas de vapor, las saunas, piscinas, las salas de gimnasia, de reposo, de masaje, incluso bibliotecas y jardines, y donde se fueron creando o desarrollando nuevos complejos termales. Y luego ya sigue lo que es la Edad Media. Bueno, hay una duda con Roma. Jóvenes, hay duda con Roma. Que muy bien, Mónica. Entonces, la Edad Media, hablando durante la Edad Media, hay en un primer momento un retroceso, y eso era debido a la mayor conflictividad y, y una recesión económica consiguiente. O sea que la caída del Imperio Romano sumió al continente europeo, esto es, en un periodo de confusión y desorden. En este asistió a la agonía y muerte del mundo romano y al alumbramiento de una nueva civilización
que se inició con las grandes invasiones que soportó Europa, con su secuela inevitable de pillaje y las matanzas. Aquí durante un tiempo también reinó un estado de guerra pues casi permanente entre los que vienen siendo los jefes bárbaros y lo que contribuyó al debilitamiento de toda forma de, de poder central. Aquí, en esta época de la Edad Media, surge un tipo de viaje nuevo. Otra vez vuelven a ver lo que eran las peregrinaciones religiosas, que pues si ya se han fijado, se han visto en las otras épocas. O sea, estas ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto lo que es el cristianismo como el islam, pues ellos la extendían o las extenderían a mayor número de creyentes y pues lógico los desplazamientos serían mayores. Y luego dice que la apertura hacia las culturas vecinas que se produjo posibilitó los contactos con Oriente y particularmente con el mundo musulmán. Aquí comenzó una nueva era de relaciones comerciales y aparte de incorporación de avances científicos y técnicas que eran particularmente por la influencia de la cultura árabe, que en esos momentos únicamente se manifestaba en su mayor esplendor. Y como consecuencia, ahí reapareció lo que viene siendo los viajes por comercio, o sea, el comercio. Y creció el número de artesanos y mercaderes, lo que a su vez realimentó lo que viene siendo el proceso. Entonces, esto es un gran avance que ellos veían que había. Aunque ese tipo de turismo ya existían en otras épocas, como quiera, iban cambiando un poquito, iban mejorando en todo lo que ellos realizaban. En este caso, la Edad Media, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, jóvenes. Los veo en un ratito más en la materia de geografía. ¿Ok? Cuídense mucho, jóvenes. Ahorita los veo en un ratito más.